¿qué es un hombre realmente fuerte? ¿No? ¿El que no siente o el que sí siente? ¿No? El que se atreve realmente a llorar y a sentir que está triste, y el que se siente a, pues, aceptar los miedos que tiene, o el que no. En este episodio platicamos con el emprendedor social Ariel Silverstein sobre el poder de la vulnerabilidad para poder manifestar la vida que uno quiere. No la vida que las expectativas culturales nos hacen querer, sino la que hace vibrar a nuestro corazón en la misma frecuencia que la totalidad de la vida. ¿Cómo discernir esa sutil pero grandiosa diferencia? ¿Cómo alinear tus roles como individuo, padre, empresario? ¿Cómo sanar del trauma, del condicionamiento familiar que inevitablemente controlará nuestra vida si no nos atrevemos a reflexionar, a perdonar y a resignificar? El viaje existencial de cada uno de nosotros es exactamente igual al viaje existencial que como empresarios estamos emprendiendo. El futuro del mundo requiere que nos exijamos reconectar lo que hemos desconectado y revalorizar lo que hemos explotado. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ariel Silverstein. Ariel Silverstein es un emprendedor social que tiene un MBA en Innovación de Salud y completó el programa de Innovación Social y Liderazgo en Harvard Kennedy School. A los 27 años recibió el premio al Emprendedor Social del Año por el Foro Económico Mundial. En 2015 fundó Paz Mental, una plataforma de servicios de salud en el hogar, y en 2018 cofundó Ana, una plataforma inteligente para la gestión de pacientes desde su casa. Ariel, gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿cómo estás, Víctor? Qué gustazo. A ver, hoy es un día importante para ti, tu mujer de quien te divorciaste, hoy es el día que se mudó fuera de tu casa. Esto pasó hace pocas horas. ¿Cómo estás? Y platícame este proceso si puedes. Buen arranque, mi querido Víctor. Pues la verdad es que un día importante en mi vida. ¿Cómo me siento? Pues por un lado triste. Hoy en la mañana me desperté triste y al mismo tiempo feliz y dando, pues, por un lado una salida, un, una terminación a una etapa de mi vida, y por otro lado, pues se abre una puerta, y ha sido un proceso muy interesante, mucho aprendizaje. Tuve la suerte de hacerlo, esta separación, de una forma, aunque suene complejo y difícil de creer, muy bonita, muy armónica, en donde pues creo que lo más importante fue que nos respetamos uno al otro, pusimos siempre por adelante a los niños, eh, y nos dimos cuenta que al final creo que habíamos crecido cada uno de nosotros lo suficiente para darnos cuenta de lo agradecidos que estamos de habernos conocido y de los divinos hijos que tenemos, y que siempre seremos familia y siempre seremos los papás de nuestros hijos. Y como nos queremos tanto y los queremos tanto a ellos, cada uno de nosotros puede tomar su rumbo y seguir creciendo, sin que esto signifique destruir. Muy por el contrario, es construir, y es ser fieles a lo que sabemos que es lo correcto para cada uno de nosotros. Ustedes ya se habían divorciado hace rato, pero estaban viviendo juntos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues hicimos algo que yo nosotros vivimos en Israel hace casi 4 años, y tuvimos la suerte de que, bueno, vivimos en un país en donde 50% de las familias, de los matrimonios, se divorcian. Entonces, algo bastante común, un país bastante liberal, y con pues mucho desarrollo. Entonces, tuvimos la oportunidad de trabajar con lo que le llaman una mega sheret, que es una persona, una conciliadora, una persona que se ayuda que se dedica a ayudar a las parejas a encontrar el cómo hacerlo de forma bonita. Y dentro de la fórmula que a nosotros nos funcionó, es una fórmula que se llama nesting, en donde los niños básicamente se quedan en la casa donde viven,
y los papás entran y salen diferentes días de la semana. Entonces lo hicimos eso casi un año. Fue extraordinario, a mi parecer, para los niños principalmente, porque pues les permite a los niños como hacer este proceso de duelo de una forma mucho más sana, en donde ven a sus papás colaborando, en donde al final del día fortalecen la idea de que pues somos y seguiremos siendo familia para siempre. El hecho de que se haya tomado la decisión de que dos papás no quieren seguir siendo pareja entre ellos, no significa que no son papás, que la familia no puede encontrar su camino. Y algo muy bonito que una de mis hijas, al principito, cuando les dijimos, que fue un momento difícil, para mí, y pues, supongo que para Margie también, fue que nos dijo, papá, mira, me compré este collar, y era una estrella de mar. Y se me hizo muy bonita analogía de, por un lado, la estrella de mar tiene estos 5 patas, pero siempre está unida y muy, muy unida, ¿no? Entonces dije, pues ese yo creo que es el símbolo de la familia, de nuestra familia, es una estrella. Y desde ahí fue como que el icono de nuestro chat de la familia, y fue como que siempre tener estrella y estar unidos, pero y que cada uno que se pueda desarrollar por sí mismo en su camino, pero sabiendo que siempre estamos unidos, siempre queremos lo mejor todos, de apoyarnos, de estar cercanos y juntos. Sabes, no lo había pensado, pero precisamente esto del nesting hace sentido porque es un proceso de duelo que toma tiempo y doler desde esa manera juntos y haciéndolo funcional es una manera de integrarlo, claro, sentirlo, pero también de integrar hacia la proyección del futuro. Y me encanta pensar que sí es un proceso de duelo y de transición y también de sembrar pues la nueva identidad que los va a identificar a ustedes como pues, miembros de la familia y como familia en lo conjunto. ¿Cómo vamos a entrar un poquito, Ariel, a qué crees que fue lo que para ti en tu vida y en tu trayectoria personal y profesional te llevó a tener una madurez, a, a hacer un proceso de divorcio no convencional, de divorcio consciente, y qué habla y qué dice eso de ti, de la forma en la que hoy ves la vida y lo que tú quieres afirmar en ella? Yo creo que, pues lo primero es creo que tener claro lo que quiero y estar conectado con el corazón. Creo que muchas veces cuando entramos en conflictos, y he tenido bastantes en mi vida, bueno, creo que todos tenemos, podemos ver el conflicto como, bueno, como desde este lugar de supervivencia, de, bueno, ¿cómo le hago para no perder? ¿O cómo le hago para ganar? Y muchas veces yo he aprendido que ganar puede ser perder y perder puede ser ganar. Entonces nunca sabes. Pero lo que yo me he convencido es de que al final del día, si escucho a profundidad a mi corazón y me conecto con lo que se siente, con lo que realmente en lo profundo se siente lo correcto, y tengo firme hacia dónde estoy tratando de construir en el largo plazo, las demás cosas se acomodan. Entonces, traté, porque obviamente en un proceso de divorcio siempre hay momentos de miedo, siempre hay momentos de angustia, siempre hay momentos complejos. Uno de los acuerdos que hice con ella al principio es, a ver, no vamos a hablar cuando estemos en miedo, nada más vamos a estar hablando cuando estemos en armonía y cuando la energía y la vibración esté arriba. Si uno de nosotros nos descubrimos que estamos en miedo, vamos a parar la plática. Esa es nuestra responsabilidad, parar la plática y esperar, calmarnos, regresar a la armonía y entonces platicar desde ese lugar. Y creo que es algo que funcionó muy bien. Y el segundo fue los niños primero siempre. O sea, sabemos que lo que nos mantiene siempre en la dirección adecuada es pensar en cómo le hacemos para que los niños estén bien. Y si ellos, en algún momento escuché que un papá puede ser tan feliz como su hijo menos infeliz. Entonces es algo que me quedó y dije, a ver, si nos enfocamos en que los niños estén bien, seguramente vamos a tener que caminar el camino correcto. Y la verdad es que creo que lo logramos, y no en el 100% de los días para nada, pero en muchos, muchos, muchos sí. Y creo que eso funcionó. Cuando dices enfocarte en sentir realmente cómo sientes, para de ahí tomar decisiones, para ahí estar presente, o sea, ¿cómo le hacemos para callar las narrativas
y las historias del mundo que te dicen cómo a lo mejor te deberías de estar sintiendo. O, o sea, cómo te conectas con esa pureza de sentimiento, sabiendo que no puedes callar todas las narrativas, pero le tienes que dar primacía a encontrar esa conexión. ¿Cómo ha sido para ti encontrar a Ariel en sus propios términos? Bueno, a ver, he utilizado diferentes metodologías. Obviamente para mí meditar, cerrar los ojos y sentir. Y recuerdo la primera vez que estaba en un curso de coaching, me dijeron, a ver, ¿y eso cómo se siente? Y yo les explicaba, bueno, se siente, y les daba una explicación racional o mi lógica. Y decía, no, 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 ¿cómo se siente? Y volvía y volvía y volvía y no entendía no entendía lo que me estaban diciendo, hasta que en un momento me dijeron, no, en tu cuerpo, no en tu cabeza, en tu cuerpo, ¿cómo se siente? Y fue la primera vez que sentí cómo se sentía el miedo. Y dije, ¿qué? Y fue para mí un descubrimiento impresionante. Fue como, ah, esto es sentir. Y lo otro era pensar. Y entonces creo que lo que tú dices es, bueno, todas las cosas que están en la cabeza, cuando te das cuenta qué cosa es tu cabeza y qué cosa es tu corazón, o qué cosas son tus emociones, entonces cambia mucho, ¿no? Y puedes decir, bueno, ahorita estoy usando mi cabeza y ahorita estoy sintiendo y específicamente sintiendo con mi corazón, ¿no? Y entonces, cuando puedes lograr, en vez de estar reaccionando, puedes estar sintiendo. Entonces, que es algo que una técnica que trato de usar cada vez más, creo que las decisiones se tornan más adecuadas y más alineadas con quien realmente soy y con quien quiero ser. En nuestra cultura en particular, los hombres, no nos queda muy claro el tema de sentir. De alguna manera también se hace ver como si es algo, pues tal vez más femenino y tal vez más de débiles, ¿no? Y no de machos. ¿Cómo fue para ti esta idea de crecer en tu ambiente familiar? Eh, y cómo se incorporaban o no las emociones y se validaban en la masculinidad también, ¿o no? Bueno, definitivamente creo que eso es un tema generacional y nos está tocando en nuestra generación pues cambiar la estructura de lo que es ser hombre. Hoy en día, y es algo que platico mucho en los últimos meses, es qué es un hombre realmente fuerte, ¿no? El que no siente o el que sí siente, ¿no? El que se atreve realmente a llorar y a sentir que está triste, y el que se siente a, pues, aceptar los miedos que tiene, o el que no. Y algo que me pasó en mi cuerpo es que físicamente me empecé a poner más fuerte cuando empecé a sentir más. Y cuando me dejé sentir la vulnerabilidad, lo que significa me da miedo, estoy triste, no sé cómo hacerle, no puedo controlarlo. Y de repente, wow, empezaron a pasar muchos milagros dentro del plano físico. Y me refiero a físico a nivel muscular, pero también físico de que de repente empezaron a pasar milagros en mi vida literal. Cosas que dices, esto no tiene una explicación racional, que de repente te caigan sorpresas, ¿no? Y te caigan cosas que dices, wow, esto es lo que estaba soñando, y de repente sin esfuerzo. Y suena a veces como muy, si le quieres llamar espiritual, metafísico, pero es algo que me ha pasado y cada vez siento que se parece, que es todo este plano metafísico y espiritual, es mucho más lo real que lo otro, que el plano racional. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero pues, Sí. me fui para allá. Sí, no, está perfecto. Y regresando un poquito, o sea, Ariel, yo tengo esta imagen de que es este joven que desde muy temprana edad logró muchas cosas, ¿no? Tuviste una película en Cannes, un cortometraje que hiciste y ganaste premios y te sacaron de aquí para allá. Y de alguna manera me imagino que fue un Ariel más racional, que sabía cómo trabajar y cómo mover las cosas y que sabía que también el valor del esfuerzo, pero ahora veo esta vibra en ti de que eres más metafísico que una persona que sabe moverse en el mundo de los negocios, por así decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a integrar esta fuerza y precisamente estar abierto a que estos milagros suceden? Precisamente porque, claro, haces la chamba y haces el esfuerzo y estudias, pero también dejas que las cosas pues, se quieran desarrollar como se quieran desarrollar. Eh, bueno, definitivamente durante muchos años de mi vida, yo nací
y mis papás no sabían qué iban a hacer. Tuve un hermano gemelo y mis papás se enteraron el día del parto, literal, que uno de nosotros iban a hacer, y mis papás escogieron pues dar el nombre del niño que tenían en mente a mi hermano Daniel. Además nació más fuerte y más grande que yo. Entonces, definitivamente cuando fui niño desarrollé mucho mi cabeza y me hice como muy, yo era como tímido, y para mi papá era muy importante jugar fútbol, y para él eso era ser hombre, y ese lugar lo ocupó mi hermano. Y entonces pues yo decía, pues no sé, yo qué voy a hacer. Y poco a poco me fui haciendo muy creativo, tuve que desarrollar mucho mi creatividad y mi estrategia y mi cerebro y mi mente. Y de pronto pensé que si tan solo podía lograr cosas, ser el más exitoso en lo que para mi papá era ser exitoso o mi mamá era ser exitoso, entonces ya había valido la pena que haya nacido, aunque pues no me esperaban. Y entonces, pues sí, como dices, tuve muchos años que me estuve enfocando en tener muy buenos resultados, y me hice como un hombre de muchos resultados. Entonces, sí, como con mi primer película me fui a Cannes, y después con mi primera empresa me dieron el premio al Emprendedor Social del Año en el Foro Económico Mundial, y después me invitaron a Harvard a un curso, y de repente, cuando estaba ahí, cada vez que estaba ahí, tenía primero este síndrome de impostor, de que yo qué estoy haciendo aquí, y de segundo llegaba ahí y no me sentía mejor, incluso a veces me sentía peor, y batallaba de, oye, pues que no va por aquí. eh, y bueno, pues, conflictos eventualmente, que era de nada es suficiente, porque pues nada es suficiente para callar al corazón, o nada es suficiente para llenar un vacío interno. Entonces me tuve que ir a meter adentro de mí mismo, y poco a poco me fui conectando y me di cuenta que pues el camino era de la mente al corazón, y que desde ahí podía elevar mi frecuencia, elevar mi vibración, y a partir de eso poder vibrar y resonar con pues, lo que quería lograr, con mi visión de mi vida. Y pues ese ha sido el camino, y estoy ahí, estoy en ese camino. De alguna manera hay una transición, ¿no? De un emprendedor, un empresario, a lo que ahora le llaman, por falta de un mejor nombre, un emprendedor social, ¿no? ¿Cómo defines esta misión y esta visión que un emprendedor social puede tener para el mundo, y cómo lo articula en los negocios precisamente con esa congruencia en la que tú quieres vibrar? Sí, el término emprendedor social lo escuché hace 15 años cuando creé Cinepop, y que en el Foro Económico Mundial hablaban mucho de los emprendedores sociales, y yo veía, oye, a ver, es que el emprendedor social es este hombre visionario, que tiene un sueño, es un idealista y está dispuesto a hacer lo que sea, y es una persona que no le importa el dinero. Entonces, eso no es su valor. Pero al mismo tiempo está este conflicto de, siempre me preguntaban, a ver, ¿qué es lo más importante para ti? ¿El propósito, el impacto o el dinero? ¿No? Entonces está este tema. Y yo me acuerdo que yo decía, oye, pero es que yo creo que la solución está justamente en la alineación. O sea, ¿cómo le haces para tener este único métrica de propósito y profitability o revenues, lo que sea, que se conecte y que permita escalar algo y dar una solución escalable, rentable, grande, para resolver una problemática? O sea, y me preguntaba cuando tenía 24 años, me preguntaba, decía, a ver, pero ¿por qué existe una empresa? ¿No? ¿Cuál es la razón de existir una empresa? Y como que esas preguntas de, a lo mejor, un poco infantiles, al final del día estaban bastante cerca de las mismas preguntas que me hago hoy. Y es que no veo yo, y hoy se ve muy claro, cómo todas las empresas nos estamos yendo a ser empresas de propósito. Hoy en día ya la gente, los grandes empleadores y los grandes empleados y el talento y todos estamos buscando propósito, estamos algo que nos conecte, que nos alinee, y que intercambiemos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, por lo menos estar haciendo algo con lo que nos sintamos conectados, que esté sirviendo para algo, y no nada más sobreviviendo y tratando de tener un poco más de dinero. Entonces, como que siento que sí, ha habido como un brinco evolutivo, y que estamos cada vez más cerca de eso, ¿no? De que todas las empresas sean empresas de propósito.
Tú que estás en ese ecosistema, ¿no? Tanto en Harvard como en tu maestría de Healthcare Innovation en Israel, y también estuviste en Norsken, en esta aceleradora de impacto en Suecia, muy importante, y que estás en ese, como dices, ese salto evolutivo. ¿Cuánto realmente ves que es esta integración de las crisis y de apropiarnos de nuestro pasado y de los dolores y las heridas y los sufrimientos que vienen de paquete con ser humanos y, y que y que queramos realmente decir, eso también se puede vivir a través de los negocios, o los negocios también tienen que vivir ese salto evolutivo de preguntarse las preguntas difíciles para poder, porque a final de cuentas somos espejos, ¿no? Las empresas y las personas somos espejos. ¿Cómo ves tú en ese ecosistema de empresarios, emprendedores y emprendedoras de impacto lo que acabas de describir? O sea, porque aquí en México a veces pareciera que el impacto es algo que suena bien en marketing y branding y que a lo mejor pues va de moda con las tendencias de social media, pero no siempre queda claro que esa transformación existencial realmente se esté viviendo a través del negocio y que lo pongas en peligro de muerte si es que no logras alinear el dinero con el propósito. Bueno, yo creo que hacia allá vamos, no me queda ninguna duda y no sé qué porcentaje del mundo y en qué velocidad vaya a pasar, pero de que todos estamos yendo para allá no me queda ni la menor duda porque simple y sencillamente el mundo ya no aguanta otra cosa. En términos de clima, para empezar, pero muchas otras cosas más. Yo creo que como cualquier cosa que ha pasado en el mundo, primero empieza con una idea, luego empieza con tomando forma y poco a poco se va materializando. Y yo creo que lo que se veía hace 20 años o 15 años, hoy en día es mucho más claro. Hoy todos saben por lo menos qué significa una empresa de impacto, no si todos, pero muchos. Hace 20 años no, antes era de, ¿qué es esto? No tengo ni la menor idea. Entonces, definitivamente creo que estamos yendo para allá. Y hoy el Foro Económico Mundial acaba de anunciar en enero que quieren movilizar 3 trillones de dólares. O sea, hoy en día ya estamos hablando de sumas muy importantes, donde al final del día el capital, el dinero es energía, y si la energía va para allá, pues al final del día es un signo muy, muy claro de que allá se está moviendo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que está pasando, siempre están los early adopters, siempre está después los diferentes grados de adopción, pero sí, vamos para allá. Y yo pues me encanta, ¿no? Y creo que vamos a ser más que emprendedores de impacto, yo creo que al final del día es conectarnos con nuestro propósito, el que sea. Yo creo que somos, tuve la oportunidad de platicar hace unas semanas en Basel, en esta festejo de los 125 años el primer congreso sionista, y me tocó platicar con Martin Sorrell, lo encontré en el pasillo y le pregunté, oye, ¿tú qué opinas digo, es el chairman de WPP, ¿no? O sea, del grupo de medios más importante del mundo, que son los marqueteros más grandes del mundo, de las empresas más grandes del mundo. Entonces dije, ¿tú qué opinas de las empresas de impacto? Yo no les creo nada. Me dijo, yo no le creo esto. Yo creo que aquí es un tema de short term contra long term. Y me encantó. O sea, a ver, nuestro sistema económico está creado para crear incentivos de corto plazo, reportar a la bolsa cada trimestre, cada cuarto. Entonces, los venture capitalists en general estamos buscando retornos de corto plazo, ya sea de 1 año, de 3 meses, de 4 años y de 5 años. Una empresa de propósito, modificar una conducta, realmente impactar, requiere mucho, mucho más plazo. Yo no creo que eso se puede lograr con los modelos de financiamiento actuales, no creo que el venture capital pueda resolver esto, pero sí creo que este nuevo modelo, por ejemplo, de venture philanthropy, en donde decía, ¿no?, que el 50% de la riqueza está en manos de un pequeñísimo porcentaje de la población mundial. Entonces, el superávit que tienen algunos es gigante, y entonces, la verdad, no están buscando hoy en día ellos profitability, están buscando sustentabilidad, propósito, que su siguiente generación y sus siguientes 10 generaciones tengan donde vivir. Y ese tipo de capital es el capital que tiene que entrar a empujar los proyectos de propósito. Y eso lo que va a pasar es que pues va a ser mucho más paciente. Hoy en día en nuestra empresa, en ANA, ya tenemos muchos inversionistas que nos dicen, oye, a ver, yo el tema de retorno económico me interesa, pero no es mi principal objetivo. Y yo ya escuchar, te estoy hablando, empresarios
que esto hace 2 años no me los imaginaba yo diciendo. Entonces, digo, en general soy una persona positiva, pero de verdad estoy viendo señales bastante claras de que el mundo está yendo para allá. ¿Cómo? Me queda muy claro y me encanta la definición de corto plazo contra largo plazo. ¿Cómo? ¿Qué se necesita, Ariel, para tomarnos en serio esa pregunta en nuestras decisiones, tanto personales de trabajo como las cosas que queremos imprimir para el futuro del mundo? O sea, te lo voy a preguntar así. ¿Cómo vas a elegir pensar en el largo plazo e invertir para el largo plazo y la incertidumbre cuando mucho del sistema está apostando y sobrevive en el corto plazo? O sea, pareciera un tipo de locura que me encanta que muchos empresarios grandes y chiquitos lo estén haciendo, pero ¿qué se requiere de autotrabajo y de autoconocimiento y de cambiar tu propio paradigma para realmente tomarte en serio esa afirmación? Porque creo que nunca nos lo preguntamos desde esa perspectiva y vivimos toda nuestra vida en el muy, muy corto plazo. Mira, yo te lo voy a contestar con mi propia experiencia. Yo me vine a Israel, me vine a Israel hace 4 años con el objetivo de internacionalizar mi empresa. Me vine a hacer una maestría con toda mi familia en innovación de salud. Y cuando terminé la maestría estaba en Israel, estábamos en la mitad del COVID. Decía, ok, es el momento en el que ahora paso de estudiar, ya me tomé mi año para estudiar y entender, ya tengo clara la estrategia, voy a levantar capital. Y entonces estaba en este mundo de, oye, pues voy a ir a hablar con todos los fondos de capital en Israel y literalmente es lo que he hecho toda la vida. Entonces, pues tenacidad, persistencia, vamos a hablar con todos. Voy a hablar con todos, te voy a ir afinando el pitch, voy a levantar el capital y oral. Y entonces empecé con todo, siempre he sido emprendedor, he levantado capital, me ha ido bien, dije, pues lo voy a levantar seguro. Entonces fui y tengo una visión muy clara, después de una maestría, conozco el sistema de salud, tengo una empresa rentable, voy con todo, y de repente no jala, y no jala, y no jala, y no jala, y no puedo levantar el capital, y llevo un año y pues, se me están acabando los ahorros, y de repente está la crisis del mundo, y de repente me empiezo a desesperar, y sigo, y cómo le voy a hacer, hasta que de repente empecé a sentir la sensación de sobrevivencia. Oye, tengo que levantar el capital a lo que... Y cada vez que necesitaba más levantar el capital, obviamente los inversionistas querían invertir menos porque se daban cuenta de que le urge el dinero, algo está raro, no va a jalar, hasta que casi que me doblaron, me doblé. O sea, la vida me dijo, no va por ahí. Y tuve que entrar yo a hablar con coaches, terapeutas, a entender qué me estaba pasando y qué me quería decir el mundo de, y me di cuenta de que fue un regalo gigante. O sea, fue un tema de, a ver, métete hasta adentro, ¿por qué estás haciendo esto? Y de repente entré con un coach que le empecé a decir, ayúdame por favor a levantar capital, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? Y me dijo, oye, pero ti lo que te importa, platícame, ¿por qué quieres levantar capital? ¿Qué estás haciendo? Dijo, yo lo que veo de ti es que a ti lo que te importa es un propósito, tú tienes un propósito muy claro de lo que quieres hacer y no estás dispuesto a levantar capital de quien sea en cualquier condición. Le dije, la verdad, sí. Y de repente me dijo, pues deberías de hablar con inversionistas que lo que les importe sea tu propósito. En menos de un mes, el Banco Interamericano de Desarrollo nos seleccionó para su Silver Economy Challenge. Nos terminaron dando un fondeo espectacular a tasa cero, el mejor fondeo que hoy hubiera podido tener, que gracias a Dios no lo levanté de un fondo de capital. Y fue esta conexión como es que ellos realmente estaban buscando resolver un problema, tenían el mismo propósito que yo. Y fue un aprendizaje para mi vida impresionante. A partir de ahí me empecé a meter muy, muy fuerte en el tema de la manifestación porque literalmente no podía creer que me aterrizó el dinero así, de un lugar que ni siquiera lo busqué, que me llamaron ellos a mí. Y a partir de eso me metí un curso con una persona que me enseñó literal las técnicas de manifestación que pueden sonar una locura, pero en mi vida personal van muchas veces que de repente digo, wow, o sea, no entiendo de dónde me aterrizó eso. Y creo que la respuesta es, claro, salirte de la sobrevivencia está muy difícil, especialmente si estás pensando, y pues porque sobrevivencia es sobrevivencia.
Ahora, si tienes la posibilidad y la fuerza interna para conectarte, y una de las cosas que aprendí es saber esperar, o sea, en la teoría de la manifestación es, tienes que alinear la frecuencia a la que quieres llegar con la frecuencia que tienes hoy. Entonces, si puedes contener esa energía y decir, estoy dispuesto a no llegar ahorita, estoy dispuesto a soltar los cómo, sé a dónde quiero llegar, pero no sé cómo voy a llegar ahí. Estoy dispuesto a soltar los juicios y de pronto llegas y dices, órale. Entonces, no es un tema fácil, requiere compromiso, requiere fe, principalmente, requiere fe. Y es un tema que nos han enseñado que la fe tiene que ver con la religión. En lo personal no creo que tiene nada que ver con la religión. Creo que la fe es un sentimiento interno de tener la convicción absoluta de que las cosas van a pasar como tienen que pasar y que todo lo que pasa es para bien. Y con gratitud, estar con gratitud. Y eso al final termina en lo que dices, es en conectarte con a qué viniste a este mundo. Porque nosotros no, estamos aquí con un propósito, una energía que se quiere manifestar a través de nuestra presencia física, nada más es escuchar. Y de repente nada más escuchar las señales que de repente aparecen y de repente esta co-creación entre lo divino y nosotros como seres físicos que nos tocó vivir ahorita en este momento. Y de pronto las cosas entran en flow y las cosas aparecen y vas entendiendo que si no te apegas, y estaba en una ceremonia hace unos semanas y termina la ceremonia después de casi 24 horas ahí en estado de profunda meditación y le dije, compartí, dije, ya entendí todo. Entonces, ¿qué entendiste? Dije, no, pues simplemente pues hay que soltar, hay que fluir, hay que soltar, hay que fluir. Y el chamán me dio y me dice, te voy a contestar. No, no hay que soltar. Simplemente no hay que agarrar. Y es algo que me está acompañando como que los últimos meses de no, cuando me siento como muy vested de que algo tiene que pasar de determinada forma, no agarres, deja que las cosas pasen. La vida tiene su sabiduría propia y pues ha sido como, te di una respuesta muy larga, pero es que tocaste un tema profundo. Justo, me tardé en hacer la pregunta porque también es una pregunta profunda que no se puede poner en términos tan fáciles. Y cuando dices fe, me encanta porque fe es como someterte, o sea, voy a usar la palabra religiosa, pero no es sacrificarte, sacrificar tu lógica, soltarte a un Dios al que aún no crees, ¿no? Y de alguna manera tú, o sea, eso es justo lo que quería decir, o sea, si queremos hablar del futuro, queremos hablar como dices, el planeta ya no tiene de otra, nuestra lógica tiene que ser sacrificada para encontrarnos a nosotros y para encontrar otra nueva forma en la que podamos pensar, relacionarnos, precisamente divorciarnos y hacer negocios desde un lugar donde tu lógica no te va a dar suficientes casos de éxito, ¿no? Y estadísticas para probar que vas en el camino correcto. Al contrario, eres la no estadística y le apuestas más a la posibilidad que a la probabilidad. Pues sí, a ver, nos han enseñado que pues para creer, pues tienes que ver, ¿no? Al final del día, pues, hay que ver, luego pues, ya crees. Y yo creo, y lo que yo he comprobado es que es el contrario. Yo creo que hay que creer para poder ver. Y no hay ninguna idea en el mundo que se haya manifestado si alguien no pudo primero imaginarla y luego manifestarla. Entonces, definitivamente, o sea, y el tema de sacrificarnos a nosotros mismos, yo no creo que es sacrificarnos, yo creo que simplemente es al revés, es conectarnos. O sea, creo que el sacrificio es estar todo el día en la mente. El sacrificio es estar en el miedo, en la supervivencia, y en algún momento estudié este tema de las frecuencias vibratorias de las emociones, y es muy evidente que cuando estás en gratitud, estás en amor, cuando estás viviendo en abundancia, pues las cosas es lo que atraes. Y cuando estás viviendo en miedo y cuando estás viviendo en sobrevivencia, pues también es lo que atraes. Entonces yo estuve muchos años de mi vida en donde literalmente cerraba el 1% de las ventas que empezaba en el funnel, ¿no?
Y de pronto hubo un momento en el que dije, oye, pues yo ya no quiero tener un funnel, yo ya no quiero hacer esfuerzo, quiero poder manifestar sin esfuerzo. Ahora aprendí que no, ¿cómo? Tienes que ser responsable, tienes que hacer mucho esfuerzo, porque bueno, si no lograste el objetivo, pero hiciste mucho esfuerzo, estuvo muy bien. O sea, hiciste el esfuerzo, eres una persona tenaz, responsable, es un buen hijo. Y de pronto, pues no, o sea, hoy vivo completamente al revés, hoy creo que el tema es hacer la menor cantidad de esfuerzo posible, porque si estás suficientemente conectado y estás capacitado o por lo menos abierto a recibir, las cosas pasan como tienen que pasar. Y el trabajo interno es poder estar ahí, ¿no? Es poder crear el recipiente, y eso, bueno, solo se habla en la Kabbalah, es crear este recipiente para poder estar listo para recibir. Y muchas veces me ha pasado que de repente digo, no, no puede estar pasando esto, o sea, ¿cómo? No, yo no puedo, no me merezco esto que está pasando, no puedo merezco, no puedo. Y de pronto dices, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me merezco poder tener esto en lo emocional, en lo físico? ¿Por qué no me lo merezco? Claro que me merezco todo lo que quiera recibir, porque pues al final del día, ¿por qué no? Y eso, ese es un tema complejo, es un tema complejo porque va muy en contra de la educación, por lo menos de mi educación. Me encanta. Y de alguna manera es como creer para ver, como bien lo dices, pero también es creer que mereces y entonces puedes ver, ¿no? El merecimiento es un tema muy cañón que se nos ha extraído de alguna manera con esta separación de mente, cuerpo, hombre, naturaleza, hombre, Dios. El merecimiento es como algo que no nos atiene a nosotros los humanos, no sé. Déjame preguntarte algo para llevar esto del merecimiento, la manifestación, la Kabbalah, el recipiente. Tú y yo hemos hablado mucho de pasar de relaciones transaccionales a relaciones precisamente relacionales, ¿no? Hacer relación. Y ahora estamos viviendo pues sí, llevamos 50, 60 años, una revolución tecnológica que nuestra cabeza no termina de entender. Y ahora con el blockchain y con todos los temas de descentralización y de democratización y de inteligencia artificial, de que tal vez tú ahorita estás hablando con un robot, ¿no? Que soy yo. Este, ¿cómo vamos a agarrar esta tecnología que nos va a rebasar y la vamos a poner al servicio de la relación, de la conexión, de la transparencia, de la vulnerabilidad y, y, cómo nos va a posibilitar ese espacio donde vamos a poder crear estas cosas? Bueno, yo creo que estamos entrando en la era en donde venimos, a ver, venimos, todos sabemos que venimos de la revolución industrial, en donde básicamente nos hemos enfocado los últimos cientos de años en ser más eficientes, ¿no? Poder producir en escala, para eso tenemos que ser más eficientes, más efectivos, y todas las herramientas, incluso las herramientas tecnológicas que se han creado, son para hacer más eficiente la comunicación, más velocidad, más producción, más cantidad. Y estamos entrando en un momento en donde eso ya se acabó, porque en el momento, y estamos con la inteligencia artificial y todo lo que está pasando con ChatGPT, ya es muy evidente que ya el reto no es un tema de velocidad, el reto es de creatividad, es qué le puedes pedir a la máquina hoy en día, ¿no? Entonces, el ser humano, para mí, hoy en día se está convirtiendo en este único elemento capaz de crear, ¿no? Y entonces utilizar el poder de la tecnología de las máquinas para poder crear. Y es nada más, vienen cambios súper veloces, en donde hoy le puedes dar una instrucción y creas, y mañana se crea, y pasado se crea otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y es un tema exponencial. Entonces, la velocidad, digo, eso cuando fui a Singularity hace 10 años, nos decían, viene con todo, o sea, viene, se va, lo que hoy los Googles que ven, se van a disromper, y luego los que los van a disromper más rápido, y luego más rápido, y luego más rápido. Entonces estos mega monstruos van a valer mucho más dinero, pero también van a durar mucho menos tiempo. Entonces se viene una acelera impresionante. Entonces, al final, ¿de qué se va a tratar? Porque cuando llegamos a un punto en donde nos demos cuenta que ya estamos cerca, de que el mundo es hiperabundante, en donde ya el tema no es un tema de sobrevivencia, porque todos los humanos podemos sobrevivir sin ningún problema, nada más es de ponernos de acuerdo. El tema es cómo conciliamos intereses, cómo le hacemos para que co-crear en conjunto el universo en el que queremos vivir y en donde todos podemos ganar.
Y hoy en día, mientras algunos estén, o muchos estén todavía en supervivencia, entonces no puedes ver eso. Y eso es algo que viví en la separación, en mi matrimonio, en separaciones con socios, en donde cuando uno está en supervivencia, o los dos están en supervivencia, o los tres están en supervivencia, no hay de qué hablar, porque ni siquiera nos estamos escuchando. En el momento en que todos están de haber, es que todos podemos ganar mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado, entonces nada más es cómo nos ponemos de acuerdo. Las plataformas y la tecnología, lo que yo creo que nos van a permitir y nos están empezando a permitir es tomar decisiones, ¿no? Que se está descentralizando los sistemas de tomas de decisiones de políticos, eventualmente. Luego, la forma de retribuir valor, o sea, durante muchos años, tenías que trabajar en una empresa, hiperenfocarte en hacer un trabajo que es el que tenía la expectativa la empresa o tu jefe o el management de ti, y entonces tenías que hacer el del 100% de las cosas que tenías que hacer según tu jefe o según el puesto, la descripción del puesto, realmente las que tú eres un buenísimo es menos del 5%. Las que te gusta hacer probablemente son el 3%. Y las tecnologías lo que nos van a empezar a permitir es, a ver, ¿cómo pongo este hiperfoco en lo que yo vine a hacer a este mundo, en diferentes proyectos o empresas? ¿Y cómo puedo ir colaborando con diferentes personas en el mundo, tomando decisiones en conjunto y distribuyendo el valor que estoy creando en diferentes creaciones o co-creaciones? Entonces yo me imagino un mundo en donde somos co-creadores de proyectos de propósito, de valor, que llevan al mundo a un lugar en donde hay armonía entre lo que nos gusta hacer y lo que el mundo necesita, y somos remunerados por eso, pero no nada más remunerados económicamente, remunerados en términos de afecto, de pertenencia, de cercanía, de conexiones, que creo que es lo que al final del día nos va a diferenciar versus las máquinas. Me encanta, Ariel. Y lo único que me preocupa a mí mucho, y cada vez más, porque yo también crecí con una visión muy de como si todo el mundo fuera igual que yo, ¿no? Y eso es la versión más, pues sí, egocéntrica en el sentido de que pues no, el mundo no está hecho de nada más hombres blancos, de clase alta, aunque pues el mundo está hecho por eso y entonces pareciera que toda la cultura y todo lo que pues es la realidad pues está basada en ese tipo de ojos. Y hoy cada vez más estoy más consciente de pues otras fuerzas eh, menos aventajadas en la estructura actual, y no me refiero nada más a personas de niveles socioeconómicos más bajos, me refiero también a otros géneros y también me refiero a otras especies, ¿no? Donde también no hay una supremacía del hombre y del ser humano encima de las especies vegetales y animales y bacterianas de este planeta. ¿Cómo esta tecnología va a poder espejear y permitir esa confluencia de identidades y de ponernos de acuerdo en distintas maneras de vivir y entender la vida? Me queda muy claro el tema de la supervivencia, pero suponiendo que esa supervivencia, eh, bueno, que también debo decir, mucho de nuestra estructura depende de que también haya una explotación muy cañona a otras formas de vida, pero suponiendo que no hablamos de supervivencia, sino hablamos de cómo lograr esa comunión de distintas perspectivas de lo que es vivir, ¿no? Y aquí es donde la tecnología creo que puede hacer muchas buenas cosas, porque nos va a dar canales de comunicación, pero también puede ser también cooptada y secuestrada por las fuerzas que las fundan y las dominan, ¿no? Entonces, no sé tú qué has pensado al respecto de esto, o sea, cuando vas a un viaje de ayahuasca y te das cuenta que como bien dices, somos seres metafísicos, cómo esa metafísica va a permear en los microchips y en las tarjetas de silicón. No sé, no tengo idea, pero lo que he pensado y lo que he sentido es que todos somos seres en evolución. O sea, al final del día somos energía, ¿no? Todos somos energía, todo es energía, y todos dentro de lo que nos ha tocado vivir tenemos nuestro proceso, y nuestro proceso al final del día es llevar la oscuridad a la luz. Perdón, la luz a la oscuridad. Entonces, yo creo que cualquier cosa de lo que estás hablando es en la medida en la que en esta espiral de crecimiento nos podemos volver a encontrar con estos mismos patrones que ya vivimos en nuestra vida, porque la vida son puros patrones, ¿no? Y poderlos desde otro lugar, estamos creciendo y estamos llevando luz a la oscuridad. Y entonces yo cada vez que
me hago estas preguntas de, oye, sí, pero hay mucha oscuridad en el mundo. Pues sí, yo en lo personal me puse un propósito de vida, cuando fui a Singularity, este famoso Massive Transformation Purpose. En lo personal yo pensé, ¿cuál es el mío? Dije, a mí, así como algo muy general, muy grande, me gustaría elevar la vibración del planeta. Entonces, pero al final dije, a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? Y al final todo se reduce a pensar en muy grande, pero hacer en muy chiquito. Y lo único que yo puedo hacer para elevar la vibración del planeta es elevarme a mí mismo. Y tratar de elevarme a mí mismo y todo lo demás, pues como todo es proyección y como estamos proyectando lo que somos, entonces probablemente pueda ver el mundo elevándose si yo me elevo. Entonces yo lo que hice es tratar de crear una vida en donde tengo muy claro qué quiero y qué es elevar para mí, mi propia frecuencia, y trato de ser consistente con eso, ir para allá, enfocarme en las relaciones dentro de lo posible, que es un aprendizaje, porque yo nací siendo una persona muy enfocada en los resultados, o crecí, y como que haciendo esta transformación como decías, de la cabeza al corazón, y tratar de meditar, tratar de comer bien, tratar de socializar, de vibrar en amor, de estar agradecido, de eh, me gustó algo que me dijo un chamán hace poco, que me dijo, ¿qué es prosperidad? Decía, es gratitud y generosidad. Y me encantó estar como que agradecido todos los días, decir gracias por todo lo que tengo, también cuando las cosas se ponen difíciles, y poder dar, y como que regalar lo que me llegue, poder como darlo con amor, y perdonar, ¿no? Perdonar pues, los que yo no entiendo lo que están haciendo, pero pues tienen su propio proceso de crecimiento, ¿no? Y con paciencia y tratar como de soltar los apegos, y suena como, pues sí, todo lo que estoy diciendo puede sonar como un poco como, no sé, idealista o espiritual, pero al final del día lo trato de llevar como un tema lo más práctico posible y poderlo como medir en resultados lo más concretos posibles, que uno de ellos puede ser dinero, libertad, experiencias. Me gusta ser un coleccionista de experiencias, y pues también tener la oportunidad de reflexionar contigo y de estar teniendo estas pláticas que me gustan. Sí, tú dijiste hace rato que, o sea, un papá solo puede ser tan feliz como lo es su hijo más infeliz, ¿no? Y esto si lo abrimos a la familia humana, eh, está muy padre pensar que esa es nuestra manera en la que nos vamos a regir, ¿no? En pensar en esa generosidad y en ese agradecimiento de poder equilibrar todas esas fuerzas. Y me acordé de una frase que oí en la Beta y el Adim, nuestra escuela, que va a cumplir 50 años próximo año, y me da risa que tú y yo, que somos exalumnos de ahí, estamos hablando de misticismo y microchips. Pero Jenny, que era mi maestra, decía, siempre se me quedó esa anécdota hablando de las estrellas de mar. Eh, Están las estrellas de mar en la costa de la playa, y las olas las saca, ¿no? Y las deja ahí tiradas en la arena y no pueden regresar, y entonces se mueren. Y entonces pues hay una persona que las va y las recoge y las echa de regreso. Y entonces a una persona se le acerca y le dice, oye, pues es que, ¿para qué las echas y ve cuántas te faltan? Nunca vas a poder caminar todas las playas del mundo y salvar a todas. Y entonces recoge una estrella y le dice, mira, ¿ves esta que está aquí? Y le echa al mar. Dice, esta ya se salvó. Entonces, gracias, Ariel, por ser tan congruente y valiente en un día como hoy, que hay tantas fuerzas en movimiento y que al mismo tiempo las estás usando para afirmar este propósito que ojalá nunca lo tengas bien estudiado y bien aclarado y bien definido, y sea siempre una pregunta, pero que vaya en estas vibraciones. Y si bien dejamos mucho más por hablar, creo que esta vibración va a jalar esas palabras de las maneras en las que las deba de jalar, y seguiremos tejiendo estas conversaciones. No sé si quieras Pues decir muchas algo gracias. más. Pues no, agradecerte, la verdad es que es un día importante en mi vida, y lo festejo teniendo esta plática, y la verdad es que a veces no nos damos el tiempo para reflexionar en dónde estamos con respecto a dónde estábamos. Eh, Así que me ha servido esta plática para eso, ¿no? Para decir, oye, bueno, esto que estoy hablando, la verdad es que hace unos cuantos años no me hubiera imaginado estar hablando así.
pero sobre todo sentir lo que estoy sintiendo. Me siento de verdad que muy, 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 muy agradecido con la vida y muy agradecido también contigo. De este año tenía el propósito y algo que de las cosas que me puse como propósito en enero es poder como en cierta medida salir a la luz y poder platicar un poco más de lo que he venido, estos procesos que he venido teniendo. Y justo llegaste a platicar conmigo hoy, así que fue como otro acto de sincronicidad. Así que pues qué padre, Sí. que sea no he platicado de este tema ni en un podcast ni en ningún medio de comunicación nunca. Así que pues de verdad que deseo que sea el inicio de poder transmitir y platicar y aprender de gente como tú y también de inspirar, que es algo que también me puse a propósito. Así que muchísimas gracias y seguro que no me voy a olvidar de este día nunca. Gracias, Ariel. Me platicabas que una de las cosas que querías hacer es un podcast, y yo creo que esa es una de las magias del podcast, y también así estamos redefiniendo la masculinidad en un sentido de tener una conexión tan íntima. Ahorita hay 8 horas de diferencia y 4,000, no sé cuántos kilómetros de distancia, y hay una cercanía brutal, ¿no? Entonces, también es esa masculinidad que se permite eh, abrirse y al mismo tiempo compartirse, ¿no? Y gracias por afirmarlo. Tú, yo creo que todos tus anhelos para que se vengan este año ya son una realidad, ya están manifestados. Y bueno, a mí me va a dar muchísimo gusto poder pues ser parte de ese proceso y aprender y escucharte, pues en todo lo que venga a compartirse de manera tan espontánea, que lo haces todavía mejor. Nos tardamos 25 minutos en setear el audio y el video y ya veníamos acelerados. Yo ahorita me voy con mi coach, que ya voy un poco tarde. Y precisamente estar tan presente que puedes hacer una burbuja de espacio y de tiempo para poder estar tan arraigado en esta conexión es algo que te digo, que te haga confiar en tu espontaneidad para hacer todas estas cosas que quieres hacer y que ya están hechas. Muchas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Igual, Ariel, bye. Bye, bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.